Gracias, Tamara. Muchísimas gracias a Comunicorpo. Muchísimas gracias, Saida, por tus palabras, por tu introducción. Gracias a todos por vuestro tiempo. Permitidme, por favor, que comparta pantalla para, bueno, intentando dar continuidad a lo que comentaba Saida sobre el tema reputacional. Una de las primeras cosas que queríamos hablar es un poco lo que ya sugería Saida. Y es que estamos en un momento en el que se le puede denominar como la economía de la reputación. Hemos pasado de hace unos años en los que una gran compañía, solo por ser una gran compañía, automáticamente ya tenía o gozaba de cierto respeto, cierta buena percepción, cierto apoyo por parte de sus grupos de interés, básicamente porque un poco el trasfondo que tenían muchos de ellos era, bueno, pues si ha conseguido ser una gran compañía es porque hará las cosas bien. Es decir, se le dotaba de cierto beneficio de la duda. Sin embargo, todos somos conscientes de pues, diversos controversias, de crisis de todo tipo que han ido sucediendo a lo largo de los años y que evidentemente afectan a todo tipo de compañías, pero evidentemente las grandes son las que más visibilidad tienen y por tanto las que más les ha afectado reputacionalmente. Con lo cual estamos ante un cambio de paradigma y es solo por ser una gran compañía o una compañía visible, ya de entrada se tiende a desconfiar de ellas. Con lo cual, la reputación, si siempre ha sido importante, en estos momentos podríamos decir que es más todavía. De hecho, un poco en línea con lo que comentaba Saida, ¿no? De que es muy importante en estos momentos el desarrollo de un propósito, de una identidad, de una marca diferenciada. Esto en parte es así porque los diferentes grupos de interés ante diferentes temáticas, diferentes problemas, diferentes tendencias, lo que están pidiendo es que las compañías den una respuesta. Es decir, como vemos aquí en la diapositiva, a temas de igualdad, del buen o mal uso de los datos, la protección del medio ambiente, la inclusión de personas por género, por tendencia sexual, por raza, etcétera, etcétera, etcétera. Son temas que, bueno, pues como sociedad entendemos que las compañías hacen parte de esa sociedad y que debido a su alcance, a su capacidad, por tanto, se exige cierta responsabilidad. De hecho, si analizamos un poco los datos y luego entraremos un poquito más en detalle sobre el modelo RepTrak, este modelo RepTrak podemos, por decirlo de alguna manera, dividirlo en dos grandes grupos. Todo lo que tiene que ver con producto e innovación y todo lo que tiene que ver con la actitud corporativa. Es decir, si soy un buen ciudadano corporativo, cuál es la conducta corporativa, mientras trabajo, etcétera, etcétera. Y como podemos ver un poco en el gráfico, lógicamente, la oferta de productos y servicios es básica. No puede ser de otra manera. Somos una compañía de productos, servicios, y es lo primero, es nuestra tarjeta de visita, por decirlo de manera, hacia nuestros diferentes grupos de interés. Por tanto, es importante y nunca va a dejar de serlo. Sin embargo, como podemos ver, la tendencia lo que nos dice es que para los diferentes grupos de interés, para la sociedad en general, como agregado de stakeholders, cada vez es más importante la actitud corporativa. Y tiene sentido. Es decir, ya hemos pasado por la época en la que, bueno, pues se ponía en duda la calidad del producto, la calidad del servicio. Ya hemos pasado la época en la que había, bueno, pues problemas de aprovisionamiento o se buscaba un almacenamiento cero. Es decir, todos esos aspectos ya están cubiertos, ya están satisfechos en buena medida. No significa que no deja de ser importantes, pero no son tan críticos. Sin embargo, hay otros aspectos más vinculados con la actitud corporativa, donde sí hay mucho trabajo por hacer, como bien indicaba Saida. Y esto es, bueno, pues porque, como decíamos antes, suceden cosas, no solo la pandemia de la COVID, sino otras que estamos viendo que están en ciernes, guerras en diferentes partes del mundo, problemas con la capacidad adquisitiva, el tema inflacionario, de incremento de tipos de interés, es un problema global, temas de injusticia social, de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Estas preocupaciones obviamente inciden en necesidades de los diferentes grupos de interés y, por tanto, estas necesidades se transforman o se traducen en expectativas hacia las compañías. Y le podemos dar una vuelta de tuerca más, y es que antiguamente los grupos de interés, cuando
una determinada compañía no satisfacía sus expectativas, pues bueno, simplemente dejaban de trabajar con ella, es decir, dejaban de comprar sus productos, sus servicios, dejaban de relacionarse, poco más. Sin embargo, ahora estamos en una situación en la que los diferentes grupos de interés tienden a ser proactivos cuando no están plenamente satisfechos o incluso cuando sus expectativas crecen, tienden a decir. Es decir, todos somos conscientes de lo que está sucediendo en la calle, en los diferentes medios, redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la sociedad está reaccionando. ¿Esto qué significa? Que mi reputación corporativa es todavía mayor, por lo cual mi necesidad de gestión también se incrementa. Y esto, pues evidentemente, como pone aquí en la diapositiva, la velocidad de un tuit. Antiguamente, bueno, pues todos sabemos que el control de medios tradicionales nos daba un respiro. Ahora, con las nuevas tecnologías, bueno, pues todo es mucho más inmediato. Con lo cual, bueno, pues como decíamos, estos son un poco los antecedentes de lo que ahora se puede llamar la economía de la reputación. Y le llamamos economía básicamente porque la reputación no deja de ser un medio, una herramienta que se transforma en apoyo. Es decir, si yo tengo una buena reputación, obtendré un buen apoyo por parte de mis grupos de interés. Si tengo una mala reputación, obtendré un apoyo bajo. ¿Apoyo de qué tipo? Todo tipo de apoyo. Es decir, si yo tengo buena reputación, evidentemente estaré incidiendo positivamente en la intención de compra, en la recomendación de mis productos y servicios, en la atracción de talento, en la predisposición a darme el beneficio de la duda si estoy pasando por una crisis, en dar la bienvenida a la comunidad si voy a instalar una fábrica, por ejemplo, en una determinada comunidad local. Es decir, todo este tipo de comportamientos de apoyo se ven impactados positivamente en función de mi reputación. Por lo cual, insisto, esto lo tenemos o deberíamos verlo desde un punto de vista económico, porque al fin y al cabo estos comportamientos son los antecedentes de mis objetivos de negocio. Es decir, si yo quiero incrementar el share of wallet, incrementar el mercado, incrementar cualquier tipo de indicador de negocio, en parte viene incidido o viene empujado por mi buena o por mi mala reputación. Estamos hablando todo de reputación. Creo que es bueno repasar un poco la definición del profesor von Braun, fundador en su día de Reputation Institute, y viene a decir que la reputación es percepción, pero no una percepción en un momento determinado, que también, sino sobre todo lo que nos viene a decir es el compendio de todo lo que el stakeholder ha percibido que yo he hecho en el pasado, lo que estoy haciendo en el presente y lo que quiere o espera de mí en el futuro. Todo esto no en una probeta, no en un laboratorio, sino en un mercado. Es decir, en función de lo que ve que hace la competencia, lo que hacen otros referentes y, por tanto, yo tengo que gestionar mi reputación desde mis capacidades, bien echando un vistazo a ver qué están haciendo competidores, qué están haciendo referentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, resumiendo, lo que podemos afirmar es que la reputación es qué se espera de nosotros y qué se percibe que hacemos. Ese es el, por decirlo de alguna manera, el nudo gordiano que desentrañar. Y cuando hablamos de percepción, lógicamente tiene que ver con todo lo que hacemos y con todo lo que decimos. O como muy bien decía Saika, lo que no hacemos, que no decimos, también genera una determinada percepción. Con lo cual es muy importante tomar una decisión razonada de qué tipo de comportamiento y qué tipo de comunicación tenemos que hacer. O si no tenemos que hacerla, ¿y por qué? Evidentemente, como decía, la reputación no es awareness, no es marca, no es tampoco la escucha online. Awareness, bueno, pues es simplemente que me reconozcan o no. No tiene que ver necesariamente con que tengan una buena opinión o una buena percepción de mí. La marca la manejo yo. La reputación está en la mente de mis consumidores, de mis diferentes grupos de interés. Y la escucha online, evidentemente, es una consecuencia de mi reputación, pero además es una consecuencia polarizada. Hay muchos haters, hay muchos defensores, pero precisamente si yo quiero gestionar, para mí lo que es clave son lo que nosotros denominamos los fence-sitters, es decir, aquellos que no saben lo que estoy haciendo o bien que tienen una valoración intermedia. Son a esos a los que yo puedo mover, a los que puedo
intentar mejorar la percepción que tienen de mí. Evidentemente, a un detractor es muy difícil hacerle cambiar de opinión. Y a un defensor, bueno, pues ya le tengo. Es decir, que está bien seguir trabajando con él, que esté satisfecho conmigo, pero, bueno, ya está de mi parte, ¿verdad? Con lo cual, si entramos ya un poquito en materia, ¿no? Sobre nosotros, pues, muy brevemente, somos un poco los pioneros, como decía Saida, ¿no? En esto de la diseño de un modelo de reputación junto con Corporate Excellence, todo lo que es medición de la reputación, pero también toma de decisiones. Al fin y al cabo, la medición no es el objetivo. La medición es una necesidad para tomar una decisión informada. Ahí lo que nosotros intentamos es ayudar en esa toma de decisiones y también, bueno, pues dado que colaboramos con muchos tipos de compañías, pues lo que intentamos es, bueno, pues seguir avanzando en la labor de Corporate Excellence y ayudar a que las compañías pues, puedan ver diferentes casos de estudio y experiencias de otras empresas del estilo. Con lo cual, nosotros lo que queremos es medir, pero sobre todo para gestionar, para tomar decisiones. Y ahí es importante saber dónde estamos, desde un punto de vista de gestión reputacional. Es decir, estamos empezando en la medición, no sabemos muy bien qué es esto de la reputación, cómo se puede medir, o bien ya empezamos a tener claro cómo medir la reputación, tenemos claro qué es nuestro nivel reputacional, dónde están nuestros competidores. A partir de ahí, ¿qué tenemos que hacer para construir la reputación? Para construir, evidentemente, la comunicación es fundamental, pero no es la única herramienta que tenemos para construir reputación. Ya hemos dicho que no es solo lo que yo digo, sino también lo que yo hago como compañía 360. Es decir, de qué manera puedo alinearme con otras áreas de la organización o de qué manera puedo integrar la reputación en la gestión estratégica del negocio en función de dónde esté, pues bueno, pues evidentemente mis labores dentro de la organización desde un punto de vista de gestión reputacional serán distintas. Entremos ya en el modelo REP en sí mismo. El core o el centro de este modelo es bueno, pues lo que podemos llamar el PULS o el de reputación, que básicamente es un constructo de 4 aspectos: admiración, respeto, confianza, estima, buena impresión. Si fijamos, esto es, por decirlo de alguna manera, la vinculación emocional que puede tener un stakeholder conmigo. Porque la definición del doctor Hombrum es percepción. Y nosotros tenemos, a la hora de generar nuestra percepción, tenemos 2 hemisferios en el cerebro, el emocional y el racional. De esta manera podemos dar respuesta al emocional con este constructo y además es importante no solo porque vemos esa vinculación emocional, sino porque todos sabemos que esa vinculación emocional es la que sobre todo dirige los comportamientos de apoyo. Es decir, yo, por ejemplo, nunca voy a meter mi dinero en un banco en el que no confíe, por ejemplo. Pues así funcionamos todos. Desgraciadamente, yo no puedo gestionar directamente esta vinculación emocional, esta relación. No puedo decir a mi grupo de interés, confía en mí y esperar que confíen, simplemente porque se lo pida. Para eso sí que tengo una serie de palancas racionales, que son mi oferta, mi innovación, mi entorno de trabajo, mi conducta corporativa, mi ciudadanía, mi liderazgo y desempeño financiero, que si lo hago bien y se percibe, puedo incidir positivamente en esa confianza, admiración, respeto, etcétera. Evidentemente son 7 grandes sacos, 7 grandes drivers. Hay que profundizar un poquito. Por eso el modelo tiene 23 factores, 23 atributos que profundizan en cada uno de estos. En este sentido, lo que hacemos es, lógicamente, preguntar a los diferentes grupos de interés, es decir, analizar su percepción. Una vez que nos dan su respuesta, tenemos los resultados, lo que tenemos es 2 grandes elementos. Es decir, tenemos la vinculación emocional y la vinculación del desempeño. Por tanto, al tener datos de 2 conjuntos de variables, podemos cruzarlos, podemos hacer un modelo estadístico y analizar la importancia. Y de esa manera damos también respuesta a la definición del doctor Fombrun. Es decir, hemos analizado la percepción, ¿cómo? Preguntando directamente. Pero para obtener una respuesta real, objetiva, con respecto a qué espera de la compañía, realizamos ese análisis estadístico, como decíamos. Y de esa manera, pues como he enseñado antes, podemos hacer es una matriz en la que se vea cómo nos perciben,
en cada uno de estos aspectos, de mejor a peor, y cuán importante es para la construcción de la reputación cada uno de estos aspectos, de menos a más. De esa manera podemos identificar aspectos muy importantes y bien percibidos, por lo cual son palancas de la construcción reputacional, y qué aspectos son muy importantes pero no están bien percibidos, de forma que son acciones o elementos de acción prioritaria. Más aún, hemos dicho, bueno, pues esto es para yo generar una determinada acción que necesito es aprovechar los diferentes canales que existen, los puntos de medios pagados, ganados, propios, experiencia directa. Eso el modelo incluye en su medición, de forma que podamos ver qué son los canales que nos llegan, perdón, no solo que lleguen de forma que no solo veamos cuáles son los aspectos importantes la gestión reputacional, es decir, contenidos, por decirlo de alguna manera, sino también cuáles son los canales más eficientes, de forma que pueda tomar decisiones en cuanto a mix de comunicación, presupuestos, etcétera, etcétera. Y, por último, pues evidentemente lo que buscamos son comportamientos. También se miden, también se incluyen dentro de lo que es el modelo, de forma que podamos, por decirlo de alguna manera, la construcción hacia los resultados de negocios de izquierda a derecha. Es decir, yo lanzo un mensaje, ese mensaje genera una determinada percepción, la percepción se transforma en apoyo y este apoyo es la antesala del objetivo de negocio. Si yo tengo una serie de objetivos que quiero conseguir, lo que tengo que hacer es un poco a la inversa. Es decir, ver qué comportamiento tengo que impactar, ese comportamiento a través de qué driver o qué factor reputacional se ve impactado y a su vez cuáles son los canales más eficientes para impactar en ese driver o en ese factor. De forma que podemos tomar decisiones tanto estratégicas como tácticas. Vamos a ver rápidamente un ejemplo práctico, porque bueno, siempre es mucho más fácil verlo esto con números, ¿verdad? Estos son datos reales de una compañía con la que colaboramos. Evidentemente hemos quitado el nombre, hemos quitado la marca, pero por confidencialidad, por supuesto, pero simplemente para que podamos ver de forma muy resumida qué tipo de insights se pueden observar. Aquí vemos cómo, viendo solo esa vinculación emocional que decíamos, esa confianza, admiración, respeto, buena impresión general, midiéndolo en diferentes grupos de interés, vemos que mi reputación es multidimensional. Es decir, en este caso, no tiene nada que ver la reputación que tiene esta compañía entre empleados con la que tiene que ver en público general. Es decir, nosotros utilizamos una escala del 0 al 100, tenemos abajo a la izquierda la escala normativa con sus coloritos, y podemos ver que hay un salto enorme. Es decir, mi empleado, que me conoce de primera mano, me da una nota excelente, cercana a los 100 puntos. Sin embargo, la población general me da un aprobado raspado. Ya me empiezan a surgir dudas. ¿Por qué? ¿Por qué el empleado sí me da una excelente nota y la población general no? ¿Es un tema de diferentes expectativas y que no estoy satisfaciendo? ¿Es un tema de conocimiento, de familiaridad? Ya me empieza, insisto, a surgir dudas. De hecho, si nos centramos en el centro, vemos dos tipos de clientes, clientes minoristas y restos de clientes. Y también vemos resultados claramente diferentes. ¿Por qué un mismo cliente me da dos resultados distintos? Lo mismo, hay que analizar si las expectativas son las mismas o no, si siendo incluso las mismas se perciben que las satisfacemos o no. Es un tema de conocimiento y por eso podemos ir dando respuestas. También si se mide a lo largo del tiempo, puedo ir viendo cómo estoy desempeñándome. Es decir, vemos, por ejemplo, cómo aquí en empleados sigo una tendencia alcista, lo mismo que en el resto de clientes, pero como en público general, en este caso desde 2020, mi reputación ha ido hacia abajo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha cortado la construcción reputacional en este grupo de interés? Si seguimos avanzando y aquí analizamos expectativas, es decir, cuán importante es cada uno de estos drivers para cada uno de los grupos de interés, vemos cosas muy interesantes. Primero, la conducta. La conducta es de lo más importante para 3 de los 4 grupos de interés. Es decir, ahí de cara a la gestión reputacional, yo ya puedo plantearme planes transversales, es decir, que toquen a prácticamente todos mis grupos de interés y que tengan un impacto relevante. Sin embargo, en el resto de drivers vemos que hay mucha diferenciación. Por ejemplo, para
el resto de clientes es muy importante la innovación, no así para el resto de stakeholders, ¿no? Vemos también cómo la ciudadanía es clave para la población general, pero no para el resto. Por eso a lo mejor es muy importante, y ahora veremos la percepción, no está bien valorada y por eso la percepción o la reputación ante público general no sigue la misma pauta alcista. Es decir, un poco siguiendo el símil que ponía Saida, a medida que vamos dándole vueltas al cubo de Rubik, vamos viendo qué es lo que está pasando. Y por tanto nos están dando respuestas, como decíamos antes, para tomar decisiones. Decíamos antes, bueno, pues una cosa es cuál es la vinculación emocional que tienen con nosotros, otra cosa es cómo construyo esa vinculación emocional, es decir, qué esperan de mí, y otra cosa es cómo perciben que me estoy desempeñando en esos elementos. Decíamos, bueno, pues evidentemente, por ejemplo, la ciudadanía era muy importante para la población general, ¿verdad? Pues es precisamente donde peor nos valoran. Ya empezamos a tener respuestas. Por lo cual aquí yo ya tengo un criterio objetivo de toma de decisiones. Si yo quiero mejorar mi reputación en población general, lo que tengo que hacer son proyectos de ciudadanía. Ahora veremos si tienen que ser proyectos, dijéramos, de acción o de comunicación. Pero al menos ya tengo identificado el driver sobre el que necesito trabajar. Habíamos dicho, por ejemplo, la innovación es muy importante para el resto de clientes. Pues bueno, para el resto de clientes es un elemento también con una valoración tibia. Todos me dan una valoración tibia en este aspecto. Pero si yo quiero incidir en la reputación del resto de clientes, o mejor dicho, de mis diferentes grupos de interés, a través de la innovación, sé que mi multiplicador no va a ser muy alto. Es decir, si yo hago una gran campaña sobre innovación, hago una gran inversión en innovación, evidentemente mejorará mi percepción, mi reputación. Sí, pero no en la misma medida que si me centro en los drivers clave de reputación, es decir, donde esperan más de mí. Decíamos, bueno, yo ya tengo identificados qué drivers tengo que trabajar. He visto cuáles son importantes y dónde no estoy bien percibido. La siguiente pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Acción o comunicación? Si desagregamos las valoraciones, es decir, las puntuaciones, la percepción de los diferentes grupos de interés, como decíamos antes, yo voy a tener detractores, voy a tener defensores y voy a tener fence-sitters, aquellos que no saben qué es lo que estoy haciendo en un determinado driver y aquellos que me dan una valoración, bueno, pues tibia, es decir, mejorable. Y aquí puedo cruzar, insisto, elementos importantes con una percepción mejorable y con un porcentaje alto de fence-sitters. Decíamos, por ejemplo, público general y ciudadanía. ¿Por qué me valoran de forma tibia? ¿Porque lo hago mal? No, porque no saben lo que estoy haciendo. Aquí vemos casi un 63% de fence-sitters, es decir, de capacidad de mejora. Con lo cual, aquí lo que tenemos claro es que podemos llevar a cabo una campaña de comunicación y, si tenemos una realidad detrás, evidentemente, y conseguir una construcción reputacional relevante. En este sentido, si decimos, bueno, la reputación es lo que yo hago, lo que yo digo, pero también en función de lo que hacen y dicen referentes, benchmarks, etcétera, ¿verdad? Si yo me comparo dentro de cada uno de mis grupos de interés con los competidores individuales o por media, puedo ver dónde realmente, como se suele decir, me aprieta el zapato. Vemos que, sobre todo entre empleados y el resto de clientes, tengo ventajas competitivas grandes, es decir, no me tengo que preocupar de la competencia. Sin embargo, sí en población, en público general, en sociedad general. Aquí ya estoy viendo que no tengo mucha diferenciación con respecto a mis competidores, con lo cual, más allá de la jerarquía de stakeholders, si yo tengo que tomar decisiones con respecto a dónde incidir más, dónde, dijéramos, poner más huevos en la cesta, pues yo los pondría en población general, porque es donde estoy más cerca de que mis competidores me hagan perder reputación y, por tanto, apoyo. Y esto, evidentemente, es a nivel driver. Lo mismo, no lo mismo. Si hacemos doble clic y pasamos del driver a factor o atributo individual, veremos lo mismo. Es decir, qué factores son más o menos importantes, qué factores se perciben mejor o peor. Y, por tanto, lo mismo. Cuáles son palancas y cuáles son elementos sobre los que trabajar, ¿verdad? Y aquí vemos, bueno, pues dentro de cada grupo de interés, cómo la percepción es completamente distinta, obvio. Insisto, en cada uno de estos 23 atributos. Y llegamos al apoyo, que, insisto, es al final de lo que se trata esto.
Y vemos que hay una relación directa, como decíamos al principio, desde un punto de vista teórico, con datos también. Cuanto mayor es la reputación que yo obtengo, mayor es el apoyo que obtengo de mis grupos de interés. De hecho, si vemos en población general es donde obtenemos menor apoyo, ¿verdad? Que es precisamente el grupo de interés donde menos reputación tenía. Ya no solo eso, la cuestión es, más allá de mayor o menor apoyo, que es importante, es ver qué tipo de apoyos estoy necesitando en un determinado momento y dónde necesito construir más. Por ejemplo, en este caso, perdón, vemos que los aspectos más transaccionales están cubiertos. Es decir, por ejemplo, desde un punto de vista del empleado, ¿no? O del resto de clientes, ¿dónde obtengo un mayor apoyo? En recomendar los productos, o decir algo positivo. Sin embargo, en los aspectos más de actitud corporativa es donde tenemos menor apoyo. Por ejemplo, si yo estuviera pasando por algún tipo de crisis, fijémonos cómo desciende drásticamente el apoyo. ¿Eso qué significa? Y por eso hemos visto antes que en este caso, en el caso de esta compañía, la conducta es un driver tan importante. ¿Por qué? Porque si yo no lo construyo, no estoy recibiendo el apoyo que necesito. Si estoy en una situación de una crisis potencial, estoy en una guerra comercial, estoy en un momento socioeconómico complicado, en un mercado difícil, pues evidentemente yo lo que necesitaría es construir este apoyo. Para eso me tengo que ir hacia atrás, como decíamos antes, y construir, en este caso, la percepción de que tengo una buena conducta, una buena actitud corporativa. Y básicamente este es un poco, dijéramos, el resumen de lo que es el modelo RepTrack. He intentado ir lo más ligero posible para, si hubiera cualquier tipo de comentario o pregunta, pues poder contestarlo. Así que, por favor, adelante, estoy a vuestra disposición. Creo que lo último que decían es, me preguntaban Luismi, que si se aplica el mismo método de consulta para todos los grupos de interés. Ujú. Sí, estoy viendo, Saida, que efectivamente has contestado. Sí. Sí, es así. Y además, efectivamente, tiene que ser así, porque es la única manera de que sean comparables los resultados. Es decir, yo no le puedo preguntar cosas distintas o de forma distinta a diferentes grupos de interés y luego pretender comparar unos resultados con otros, ¿verdad? Por eso el modelo RepTac es un modelo estándar que aplica para todos los grupos de interés. Otra cosa, esto he hecho la pregunta, es que obviamente cada grupo de interés, bueno, pues tiene situaciones propias, evidentemente. El empleado siempre va a tener cosas particulares, distintas de un inversor, de un cliente, etcétera. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos el core del modelo, es decir, el modelo RepTrack estándar para preguntar lo mismo a todos los grupos de interés y luego incluimos otra serie de atributos específicos para cada uno de los grupos de interés, que pueden ser evidentemente distintos o incluso comunes si lo que yo estoy pretendiendo es, por ejemplo, medir el impacto de una campaña que haya llevado a cabo o de un determinado proyecto. Es decir, eso ya son cosas que son específicas y que se suman al modelo RepTrack y que se pueden ir variando a lo largo del tiempo. Insisto, de comunicación, de la realidad del mercado, de si ha sucedido algún tipo de evento y quiero ver si ha impactado o se ha percibido o no, etcétera. Creo que acaba de ¿Aquí tenemos llegar alguna otra. pregunta? ¿Algún comentario? Ujú. Dale, Ren. Bueno, pues nosotros intentamos utilizar Kawi, es decir, lo que son encuestas online. ¿Por qué? Primero porque a día de hoy la tecnología lo permite, es la forma más rápida, más eficiente. Luego hay otra, y es que igual que antiguamente pues, se utilizaba mucho la encuesta telefónica, en una encuesta telefónica a los 10 minutos como mucho, la persona que está al otro lado del teléfono dice, uff, ya me he cansado. Mientras que online hay mucho más tiempo, es decir, se puede extender una encuesta incluso hasta 20 minutos. Es decir, eso lo que permite es obtener muchísima más información, con lo cual es un poco el método que estamos utilizando ahora para medir todos los grupos de interés. Insisto, es lo más eficiente, lo más fácil, lo más rápido, lo que genera más información. En cuanto a muestra, pues evidentemente la muestra no es que la definamos nosotros, sino que, bueno, es la ortodoxia estadística. Es decir, según pone la ortodoxia estadística y
corregidme si me equivoco, a partir, si no recuerdo mal, de 80 y tantos ratings ya hay una representación estadística, aunque tengamos un universo infinito. De todas formas, nosotros lo que intentamos es maximizar, es decir, intentar obtener la mayor muestra posible por varias razones. Primero, por solidez, porque, lógicamente, aunque ya ahí tenga representatividad estadística, si yo voy incrementando muestras, reduzco prácticamente las diferencias significativas. Y luego, además, lo que me permite es segmentar. Es decir, decíamos antes, por ejemplo, resto clientes. Si yo tengo una muestra, me invento, de 500, de 600 clientes, yo puedo trocear por regiones, por tipo de clientes, por cuánto tiempo, es decir, por clientes nuevos versus tradicionales. Me permite hacer una serie de juegos que no podría hacer. Bien, sí, a ver, lógicamente, para la sociedad general nosotros utilizamos el mayor panelista del mundo, con lo cual es algo relativamente sencillo porque el propio panelista lo que hace es, bueno, pues dar una serie de puntos listas para que, bueno, pues a medida que vayan contestando encuestas, pues van recibiendo esos puntos que lo pueden decir. Con el resto de públicos normalmente profesionales, B2B, reguladores, key opinion leaders, es decir, a esta gente no hay que ir. Es gente que abiertamente mejorar, buscamos mejorar la relación que tenemos contigo, con lo cual tienden a estar dispuestos a ceder parte de su tiempo para que nosotros como compañía podamos mejorar, con lo cual a este otro tipo de grupos de interés pues vale. Primero. Yo también sumaría una preguntita más para ustedes, y disculpa, no sé si te interrumpí o ya habías terminado, Luis Miguel. Iba a intentar dar respuesta a Luis, que pregunta cuál es el tiempo promedio que se tarda en hacer el estudio de la respuesta a Luisa. A ver, nosotros poner en marcha un proyecto Vamos a hacerlo por ahí. En un mes se puede estar arrancando un proyecto. A partir de ahí, depende del público objetivo. Si es población general, nosotros lo que intentamos es hacer una medición continua. ¿Por qué? Porque la población general, bueno, pues sus expectativas van cambiando más rápidamente con el tiempo, su percepción es más volátil, entonces hacemos una medición continua. Dentro de esa medición continua vamos haciendo cortes para observar y desde el primer mes de medición ya podemos obtener resultados. Normalmente tenemos una evaluación de unos 2.000 ratings al año, con lo cual al mes tendríamos unos 170, tendríamos una medición sólida para el resultado. Yo aprovecho, perdonad, aprovecho estos minisegundos. Lo que pasa es que me tengo que marchar, pero no quería irme sin despedirme y agradecer, Tamara, la oportunidad de poder compartir con todos ustedes. Y también gracias a Luismi por participar, por aceptar esta invitación. Y nada, les he dejado en el chat mi correo electrónico. Estoy a su disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, Aida, por acompañarnos. De verdad, súper útil la información. Y bueno, y vamos a seguir en contacto porque yo creo que después de este encuentro se van a producir muchos más porque hemos estado bien interesados en la información, en la investigación, en los estudios, en la metodología y bueno, y en todo lo que tenga que ver con la actualización de los comunicadores corporativos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídense Hasta mucho. la próxima. Hasta luego. Sí. Una última preguntita que te tenía, Luis, es si, bueno, tú trabajas básicamente en tu firma consultora, ¿hay más comunicadores, hay más gente de economía, estadísticos, de programación? Pues somos un poco, por decirlo de alguna manera, empresa del renacimiento. Es decir, para dar precisamente respuesta a las necesidades de las compañías, tenemos que tener expertos en todo eso. Es decir, tenemos expertos en comunicación, en estadística, en gestión de empresas, programadores. Es decir, necesariamente
tenemos que cumplir todos esos puntos. Vale. Bueno, creo que vamos a seguir nuestras presentaciones. Si no hay otra pregunta, otro comentario. Bueno, buenos días a todos. En nombre de Monitoreo Digital, quiero dar las gracias especialmente a Tamara, organizadora de este evento, y agradecer además a mis antecesores esas brillantes presentaciones y sobre todo útiles en estos tiempos de cambio y transformación. De verdad que han sido verdaderamente inspiradoras e impactantes, que es parte del título de mi presentación. Cuando hablamos de inspiración, hablamos, y me permití, como dijo el Luis Miguel, irme a la época del Renacimiento, decirlo desde la RAE, es un estímulo que anima la labor creadora en el arte y en la ciencia, porque es verdaderamente un concepto absolutamente transversal a todo lo que nosotros hacemos en materia de comunicación y en materia de medición. Una conexión emocional es la herramienta quizás más inspiradora, y algo que me llamó mucho la atención de las presentaciones que me antecedieron fue justamente esa presencia y esa conexión del ser humano, que es lo que está ahora con tanta presencia en el siglo XXI, por encima inclusive de las marcas, decía Saila. Y esta conexión emocional se convierte en una herramienta indispensable en la comunicación. Un lenguaje empático, cada vez más ponernos en los zapatos del otro, puede motivarnos a movimientos, a tener acciones y poder influir en las audiencias. Y esta capacidad se descubrió con los storytellings, que pueden llegar a a motivar acciones, porque justamente tocan al ser humano, porque son historias reales, son historias del ser humano. Y el mundo digital ofrece oportunidades también para inspirar y para impactar a audiencias globales. Pero la sobreinformación a la que estamos sometidos también se convierte en un desafío. Esta sobreinformación es un desafío digital que requiere de estrategias efectivas para poder filtrar y sobre todo gestionar ese flujo de datos constante, que es crucial y que no hay duda que da paso a algo que estamos padeciendo hoy en día, no solamente los comunicadores, sino las audiencias y el público en general, que son las noticias falsas, es ese flujo de información de la fake, como se les llama en inglés, que nos invaden muchas veces. Pero cuando hablamos de impactar, también de qué estamos hablando. Antes mencionaba la digitalización, pero cuando vemos a Andy Warhol aquí, estamos hablando del siglo pasado. Y es que impacta lo disruptivo. Y podemos hablar de este término que cada vez se escucha más, y aunque se inició entre muchas otros espacios de arte en el siglo pasado, la comunicación disruptiva hoy en día la estamos viendo en muchísimas campañas para impactar, para llegar a públicos quizás un poco más audaces y más atrevidos, porque es una comunicación verdaderamente atrevida y a más bajo costo. Ofrece como una buena campaña, lo disruptivo ofrece oportunidades emocionantes y emocionales también, que plantea esos desafíos en términos de la gestión de la reputación, el control y la confianza, que es un tema que tiene que ver con lo que mencionaban mis antecesores, que es
es el piso que tenemos en las grandes empresas. La literatura no se escapó tampoco de lo disruptivo. Sabemos que a través de la historia hemos tenido lenguajes perturbadores en diferentes elementos de la literatura, incluso en reglas gramaticales. El propio García Márquez se atrevió en el primer Congreso Mundial de la Lengua Española a romper con esas formas que han estado ancladas en la gramática y abusar en el buen sentido, aunque a él se le valía todo como un extraordinario escritor, de romper con esas reglas, con la acentuación y la puntuación. En fin, esto ha sido transversal en toda la historia digamos, de la comunicación en las diferentes artes y en los diferentes géneros. Pero informar, ¿dónde queda la información en este paisaje tan novedoso en el que estamos viviendo y que nos ha tocado pisar? Eh, no se queda atrás la información desde el punto de vista del marketing específicamente, porque surge entonces lo que se llama el brand journalism, que es ese periodismo especializado en términos y en contenidos corporativos. Incluso algunas empresas, algunas grandes corporaciones no solamente se han ceñido a trabajar o al envío de newsletter o a más bien los medios tradicionales, sino que han diseñado y han montado y han subido, perdón, a las redes sus propios medios. Entonces, aquí se hace lo que se llama el brand journalism. Pero hemos llegado hasta aquí hablando de impactar, hablando de inspirar, como el título, parte del título de la charla, sobre periodismo de marca, inclusive de la literatura, etcétera. Pero hablamos de esto porque estamos hablando de contenido, porque vamos a hablar de contenido, porque estamos hablando de comunicación, y todo esto nos conduce a pensar en la importancia de lo que significa segmentar los mercados, segmentar los públicos, para crear herramientas efectivas, desarrollar prioridades y sobre todo priorizar fuentes y canales, medir, analizar procesos y conocer un poco más de cuáles son las tendencias. Decía Zaida algo que me copio, que si no lo comunico no sabrán que existo, pero si lo comunico y cómo saben que existo, perdón, cómo sé yo que la gente sabe que yo existo. Entonces, para ello necesitamos estrategias eficaces, estrategias de mediciones para conocer cuáles son esas percepciones que hay en el mercado, qué es lo positivo, qué es lo negativo, cuál es el sentimiento que dicen los medios, que dicen las redes sociales, etc. ¿Cómo evaluamos el rendimiento, la influencia, el sentimiento, la eficiencia en los procesos que hemos diseñado, las estrategias, las oportunidades y los riesgos? Para ello es fundamental la medición. La inteligencia de medios influye definitivamente en las decisiones estratégicas que asumen y que toman las grandes corporaciones, todas las empresas, para el engagement. Los sentimientos que son en este momento pueden ser perfectamente medidos. ¿Cuáles son esos sentimientos, en positivos, negativos? Juegan un papel crucial en la recepción de los contenidos, por lo que la conexión emocional puede potenciar esa efectividad en los mensajes, puede transformar, puede cambiarnos, hacernos cambiar estrategias. Las métricas nos brindan entonces información valiosísima sobre ese rendimiento de los medios, esa efectividad y algo que es importantísimo, que es el retorno de la inversión. Aquí entra en juego el papel fundamental y estratégico de lo que es el monitoreo. Porque la inteligencia de mercado, los sentimientos y la métrica, entre ellos existe una interacción natural que sin duda podría potenciar de una inclusive ya buena estrategia. La podría transformar, la podría cambiar,
pero la podría potenciar aún siendo una excelente estrategia. ¿Para qué el monitoreo? Todos los que estamos aquí sabemos perfectamente bien de para qué queremos el monitoreo. Sabemos perfectamente bien que tomar decisiones fundamentadas solamente podemos hacerlo si conocemos el espectro, si conocemos ese universo, si tenemos esa escucha del universo acerca de nuestra marca, de nuestra corporación, de nuestra institución. Pero además nos ayuda a mitigar riesgos, a medir oportunidades, a mantenernos informados, entender cuál es ese entorno competitivo de la marca, de la institución, en casos inclusive a prevenir crisis o por lo menos a atajarla en el momento en que no sea tan elevada y tan profunda. Conocer cuántos te ven, quiénes te escuchan, qué dicen de ti, cuáles son esas tendencias, quiénes son tus aliados y de qué manera cada medio ha influido en tus mensajes. Es decir, es tener todo un mapa completo de lo que estás haciendo, de cómo lo estás haciendo y sobre todo de cómo te están percibiendo. ¿Por qué evaluamos el rendimiento, la eficiencia en los procesos que hemos diseñado? Las estrategias de comunicación, las oportunidades y los riesgos, porque comprender ese impacto que causan los medios es en la opinión pública algo absolutamente crucial. Les voy a hablar de un caso de éxito que nos tocó manejar y fue una empresa importante que fue víctima de un ciberataque. Ellos necesitaban un sistema de medición de medios y reputación para analizar el impacto a su reputación y mejorar, por supuesto, la estrategia de comunicación o adaptarla inmediatamente a rediseñarla, resignificarla frente a lo que se estaba viviendo. Para ello, por supuesto, era imprescindible, primero que nada, entender qué era lo que se decía de la marca en los medios en ese momento, tanto de los medios tradicionales como de los medios digitales y de las redes sociales que, pues ante una crisis y sobre todo una crisis de ese nivel, pues se desatan las redes sociales. Necesitaban además evaluar cuál era el impacto de las menciones que ya habían tenido. Nuestro equipo inmediatamente elaboró un sistema de monitoreo, escucha, análisis y evaluación de la comunicación y el impacto en la reputación de la marca. Aplicamos métricas transversales para todos los canales y medios, incluyendo los tradicionales, radio, televisión, prensa escrita, los digitales y, por supuesto, las redes sociales. Todos los datos que obtuvimos en esa oportunidad nos permitieron comparar mediante algunos criterios simples, homogéneos y transversales los diferentes canales, medios y dimensiones y atributos para entender el impacto en la reputación. Conseguimos datos muy útiles sobre la reputación de la marca y se identificaron medios y autores claves para dirigir la estrategia de comunicación de estos mensajes. Estos fueron algunos de los resultados. La radio, pues, nuestra presencia de programas radiales nos permitió conectar con audiencias tanto nacionales como regionales. Se alcanzó una visibilidad máxima cuantificable de visibilidad ante programas de entrevistas, reportajes, canales de televisión, en prensa escrita, prensa gráfica. La historia fue contada en distintos periódicos impresos, generando confianza y credibilidad, porque los medios tradicionales continúan teniendo, a pesar de que en Venezuela cada vez tenemos menos medios, sobre todo medios gráficos, pero la confianza en estos medios es importante. Sigue habiendo una alta reputación, siguen teniendo una alta reputación. En los medios online, tanto en blogs y sitios web, se compartió la noticia ampliando el alcance digital
En Twitter la interacción fue importantísimo. En Facebook igualmente se facilitó la interacción con nuestra audiencia y las imágenes en Instagram fueron compartidas y los videos atrajeron mucho esa atención visual. Se registraron a través de todos estos medios unas 6.000 reacciones, que no es poco, ¿no? Mensajes analizados fueron unos 1.500 para obtener información valiosa. Las interacciones, se estudiaron 4.500 interacciones para comprender cuál era el comportamiento del usuario. Autores identificados fueron 3.800 para obtener esta visión y recopilamos datos de más de 100 fuentes para garantizar una amplia cobertura. Se identificó un impacto de audiencia expuesta de 15 millones de número de audiencia. Medios y autores aliados, trolls, sentimientos de usuarios, estado de reputación de la marca, efectividad de comunicados. Con estos datos, con esta respuesta, se logró minimizar después de todo este tiempo donde corrían los impactos a través de los medios, se logró minimizar y hacer algunas transformaciones, algunas resignificaciones en las estrategias. Por último, pues es indispensable la gestión de datos, la priorización de fuentes es muy importante y la priorización de medios. Cuando hablo de priorización de fuentes me refiero a específicamente quiénes son los influenciadores en estas informaciones, pero también cuáles son los medios, las habilidades para verificar la autenticidad. La influencia de los medios en la opinión pública determina cualquier nivel y cualquier herramienta, cualquier transportación que demos a la información. El monitoreo es una herramienta indispensable para la gestión empresarial, mantenerse informado en el entorno competitivo actual, bien es indispensable. Si vamos a ver un bench, necesitamos, por supuesto, tener este paisaje, este mapa completo. Inspirar e impactar siguen siendo los desafíos de la comunicación, por supuesto. Tenemos que tener contenidos que impacten, pero que también inspiren, pero también tenemos que conocer qué está pasando cuando nosotros enviamos esos contenidos, qué pasa con nuestro mensaje, qué pasa con nuestra empresa, qué pasa con nuestra marca, cómo se recibe, cuál es la percepción, cuál es el sentimiento que hay frente a eso. Entonces, inspirar e impactar sigue siendo el desafío, pero tenemos que conocer el resultado de esta exploración y de este rastreo de información. Hasta aquí, muchísimas gracias y estoy a la orden también para cualquier comentario. Interesante ese caso, bien interesante ese caso, Elsie, que comentaste. Y bueno, y podrán todo el público que está presente en la charla comparar un poco cuáles son las metodologías y las mediciones que utilizamos acá en Venezuela, lo que estamos un poco más acostumbrados, comparándolo con la metodología que nos estaban contando Zaida y Luis Miguel. Vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta por el chat o no sé si los compañeros que están aquí de la agencia Conecta News y de la agencia de Media Office quisieran hacerle alguna consulta a Elsie. Bueno, creo que quedó bastante claro y que estamos en línea y en sintonía. Bueno, si podemos ir avanzando, entonces vamos con la charla de Alfredo Grafe de Press Release.
Buenos días. Y agradecido por la invitación, Tamara, y a todos ustedes por estar acá, los que están aquí en sala, los que están en línea. Yo espero aportarles un poquito de lo que he aprendido, de lo que he recopilado y de lo que ustedes viven a diario para medir cómo rayos sabemos si somos efectivos, si estamos haciendo bien nuestro trabajo. Todo lo que nos explicaron hace un rato forma parte de todo lo que tenemos que hacer. La imagen del cubo a mí me pareció extraordinaria porque partimos de una estrategia de conocer al cliente, de conocer sus objetivos de negocio, de saber para dónde quiere ir, qué quiere comunicar. Es importantísimo saber cómo lo decimos, a quién se lo decimos, pero para mí, porque aquí hemos estado hablando mucho del post, de lo que debemos hacer al final del camino. Y yo lo que he estado trabajando en los últimos años es lo que deberíamos hacer previo a tener resultados. ¿Qué quiero decir? Nosotros desde hace un par de años hemos estado estudiando y nos propusimos seriamente hacer un gigantesco estudio de los medios de comunicación del país. Todos sabemos, y ustedes que son expertos en comunicación, somos agencias, somos colegas, sabemos que en este minuto no tenemos ni la más remota idea de cómo son los medios en el país. Perdón, si tenemos ideas, ¿ok? Pero ¿a dónde recurrimos nosotros para obtener esa información? Yo estoy convencido que nosotros y muchas empresas de mercadeo, publicidad, etcétera, estamos pautando en los medios más por intuición que por conocimiento. Hace más de 10 años, el panorama de los medios en Venezuela era muy distinto a lo que tenemos hoy. Hace 15 años teníamos empresas que se dedicaban a la medición de mercado, a estudiar share. Nosotros íbamos a las preventas o visitábamos un medio y nos decían, bueno, primero todo el mundo decía que éramos los líderes, ¿no? Íbamos para el Nacional y ellos son los primeros, pero ellos sustentaban su información con datos. Íbamos para el Universal, nos decían que ellos eran los principales, pero también nos sustentaban con datos. Y así pasaba con todos los medios, pero de pronto entramos en lo que se llama un gran blackout y dejamos de saber, primero, dónde están los medios, quién los hace, en dónde se producen, el Nacional subió, el Nacional bajó, no, el Nacional no existe, y nos hemos tenido que enfrentar a este panorama realmente que en luces es muy desalentador, pero la sorpresa que nosotros nos hemos llevado es que este panorama que pensábamos que era totalmente negro, estaba arrasado, no es así. Los medios en Venezuela se han transformado, los medios en Venezuela son otra cosa. Nosotros y la gente de mi generación tuvimos la suerte, bueno, ya no sé si es suerte, de poder entrar a una sala de redacción con más de 50 periodistas, con más de 100 periodistas, y nosotros tuvimos eso en Venezuela. Eso hace 15 años fue así. Uno entraba a la sala de redacción del Nacional, del Universal, de Últimas Noticias. Entrar allí era, wow, era como entrar en CNN. Hoy entramos, ya no, primero ya no podemos entrar en el Nacional. Y eso está pasando en la mayoría de los medios. Y hoy hay medios constituidos por una, dos personas. Los medios han cambiado radicalmente y por ende nosotros hemos tenido que hacer maromas para también cambiar nuestra forma de comunicarnos y en dónde nos tenemos que comunicar. Entonces, hace 2 años nosotros comenzamos esta gran gesta de empezar a conocer cómo están constituidos los medios en Venezuela. Yo les hice una presentación que resume un poco lo que les estoy contando. Es muy sencilla, es muy básica y poco a poco la vamos a ir viendo. Pero vamos a seguir un poquito por acá. Dale a la siguiente lámina. Yo les aseguro a ustedes, y de verdad, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el medio para cada uno de ustedes? ¿Cuál es el medio de comunicación más importante de este país? Yo podría apostar que cada uno me va a decir uno distinto. Voy a hacer la prueba. ¿Cuál es el medio más importante para ti? El estímulo. ¿Para ti? Eh, El estímulo. Karen. Hispano Post.
¿Y tú? Ok, todos salí mal porque, bueno, todas dijeron los mismos medios. Ajá, es que esa es la gran pregunta. ¿Las redes sociales hoy son medios de comunicación? A ver, después de toda la investigación que nosotros hemos hecho y que nunca se va a terminar, yo también he planteado que en este minuto nosotros debemos incluso cambiar el concepto o repensar el concepto de qué es un medio de comunicación. Porque hoy nos encontramos con medios tradicionales, periódicos, diarios, aunque no tengamos casi periódicos impresos, tenemos revistas, radio, televisión, pero ahora tenemos podcast, tenemos todo lo que se hace en redes sociales, tenemos webs especializadas, tenemos distintos canales en donde tenemos que hacer maromas para conocerlos y para meternos en ellos y ser efectivos. Entonces, pero hoy no sabemos realmente cuáles son los medios más importantes. Por eso es que hablo de relevancia. Por un lado, tenemos que revisar los números, obviamente, pero ¿dónde revisamos esos números? Porque es muy difícil conseguirlo. Y lo otro es si los números que me dicen de los medios son realmente los que son y si le conviene a mi cliente estar en ellos. Esto se está cayendo. Eh, el pitazo, ajá, WhatsApp, ¿ok? Fíjense, dijeron WhatsApp. WhatsApp es un medio de comunicación. Claro, pero es lo que digo, es un canal, para mí es un medio. Todo lo que sirva para transmitir un mensaje, para mí eso es un medio de comunicación. Exactamente. Claro, pero a veces ese WhatsApp puede ser mucho más efectivo que estar yo en el estímulo. ¿Por qué? Porque tengo un público cautivo, porque tengo un público que está pendiente de lo que yo quiero comunicar, quiere la información que yo transmito. Si no me interesa, no me meto. Que eso es otra cosa, eso es otro factor que caracteriza a los medios hoy. Aquí y en Pekín tenemos nichos. Si yo tengo un cliente que es de tecnología, bueno, entonces ahora busco a los medios o a los periodistas especializados o a los influencers especializados en tecnología. Antes, hace 15, 20 años atrás, agarrábamos la base de datos, la lista de los medios y enviábamos la nota a Raimundo y todo el mundo. Ahora somos un poquito más quirúrgicos. ¿Por qué? Porque los medios también se han diversificado y se han especializado. Ahorita conseguimos medios de gastronomía, medios de tecnología, medios deportivos, etcétera, etcétera, etcétera. Que es como lo teníamos antes, pero antes lo teníamos en un solo medio. Tenía toda la sección por fuentes. Pero hoy un medio cubre prácticamente todas las fuentes. Entonces, yo pregunto, ¿nosotros realmente conocemos a los medios de comunicación? Sí, sí los conocemos, pero realmente los conocemos como deberíamos, como debería ser. ¿En qué nos basamos para afirmar que un medio es más, menos? Porque ustedes me dicen que Hispano Post, y con todo respeto para Hispano Post, es un medio relevante o es uno de los más importantes del país. ¿Porque no me hablaron del Nacional? Ah, porque el Nacional no se puede ver porque solamente se puede ver por VPN. Pero si yo les mostrara los numeritos que yo manejo del Nacional, se sorprenderían, aún teniendo, aún teniendo el recurrir a verlo por VPN. Hay mucho que estudiar, hay mucho que ver y hay mucho que analizar en las métricas, porque la métrica no solamente no debemos ver solamente la cantidad de visitas que tiene o la cantidad de seguidores que tiene. Si vamos a redes sociales, tenemos que analizar engagement, conversaciones, cantidad de cosas que debemos analizar, el público que ve esa red, en dónde está esas personas, las edades que tienen esas personas, porque el cúmulo, la mezcla de toda esa información es la que nos va a decir si nuestro cliente que hace, qué sé yo, perfumes de mujer, vale la pena que esté en tal o cual medio. ¿Ok?
¿De qué nos sirve estudiar las métricas? Lo que les estoy explicando. Si nosotros no estudiamos las métricas de un medio, no vamos a saber en dónde debemos estar, para qué debemos estar y cómo debo transmitir ese mensaje. A lo mejor es preferible estar en 10 medios que estar en 60. Cuando nosotros recibimos muchas veces el reporte de de monitoreo, el reporte de nuestra agencia o nuestro departamento de monitoreo, recibimos una cantidad de medios. Si a ustedes no les ha pasado, a mí sí. Que yo de pronto digo, ¿y este medio qué es? ¿Sabe? ¿Dónde está este medio? Soy cucharita.com. Ah, no, es que ese es buenísimo. Ajá, pero ¿por qué tú dices que es buenísimo? ¿En qué te basas tú para decir que es buenísimo? En que la periodista que lo hace es simpática, en que tiene una gráfica simpática, pero ¿cuántos números tiene? Yo les voy a contar un cuentico. Hace un par de semanas yo me reuní con una representante de ventas de una revista venezolana, de las pocas que tenemos impresas hoy, pero que tiene su prestigio, tiene su nombre. ¿Por qué? Porque queríamos revisar las tarifas, porque un cliente nuestro quería publicar unos avisos. Y ella me explica que ellos tienen dos versiones, la versión revista, perdón, la versión impresa y la versión digital. Me empieza a hablar de las bondades, que sí, pa. Y yo le pregunto, ¿cuál es el tiraje de la revista? ¿A qué público llega? 2.000 ejemplares. Ok, bien. Cuando me empieza a hablar de la digital, me habla de que tienen una base de datos gigantesca. Me empieza a marear en dos patadas y yo le pregunto, dime los números, ¿qué números sustentan tu revista digital? Porque si tú quieres que yo paute allí, bueno, me tienes que convencer de que los números son buenos y que el retorno de mi inversión va a ser el que es, ¿ok? Se quedó viendo el techo, me mareó y me dijo, yo te voy a mandar la cifra. Y dije, mira, con todo respeto y con mucha educación, yo tengo esos números. Yo sé cuántas visitas tiene tu revista. Nosotros revisamos las métricas de todas tus redes sociales, las dos o tres en las que están, y con todo respeto, los números son nefastos. Porque una revista que no me llega a 1.100 visitas, a 2.000 visitas por web, para mí no es nada relevante. Entonces le voy a recomendar a mi cliente que invierta dinero allí. Pues no. ¿Qué decidimos? Vamos a ir a dos pautas en revistas impresas, pero no me voy a ir a digital, porque los números que ella no me dio no son buenos. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Entonces, ¿qué aportan y cómo impactan esos números en nuestro trabajo, en nuestra gestión? Bueno, en todo, porque si nosotros no analizamos esos números, no vamos a saber en dónde están. De pronto tú puedes tener un medio que en el ranking nacional está en el número 300 y uno va a decir, ah, no, como está en el 300 no me sirve, pero a lo mejor ese 300 es el número 3 en su ciudad. O es el número 3 en su segmento, o es el número 5 en público femenino. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que tenemos que analizar toda esta información. Voy a ir, perdón, que tuvimos un detallito acá. Bueno, no importa, yo le sigo, es que tenemos un pequeño problema con la presentación. Fíjense, nosotros desde hace 2 años estamos haciendo este estudio y esta gran investigación y nos ha dado un panorama de medios realmente interesante. Hace 10, 15 años nosotros teníamos prácticamente en la siguiente, cuatro, cuatro, cuatro tipos de medios. Básicamente eran revistas, diarios, déjala allí. Teníamos periódicos, revistas, radio y televisión. Hoy tenemos muchísimos más canales, más o menos que es lo que les he explicado anteriormente. Si vemos trabajo duro de investigación, hay que hacer un trabajo realmente de hormiguitas para tener idea. Hay páginas web en donde podemos ingresar un URL de un medio, en este caso, y te da las métricas, ¿ok? Pero para tú comparar esas métricas con las de otros, ¿qué tienes que hacer? Un trabajo duro, porque tienes que investigar a muchos medios para entonces decir, ah, no, este es el uno, este es el 2, este es el 3. Nosotros hemos hecho ese trabajo. Al día de hoy, como les dije que uno de los hallazgos que hemos conseguido es que pensábamos que los medios venezolanos eran cuatro gatos.
no son 4, pero que eran mucho menos. Al día de hoy nosotros tenemos 650 medios contabilizados en Venezuela. Les estoy hablando de todo el territorio nacional. Las caras en sala son de abrieron los ojos y se sorprendieron. Eh, Tenemos medios en todo el país. El único territorio que no tiene medios es las dependencias federales, pero bueno, ahí viven 2.000 personas, ¿ok? Pero nosotros tenemos contabilizados medios en Deltamacuro, en Amazonas, en todo el país. Eh, y es a través de Internet. Son medios digitales y entonces clasificamos hoy a... Pásala. Una más. Perdón, que sí está. Déjalo allí. Eh, exacto, quitar este. Fíjense, igual como los medios, lo que pasa es que me estoy saltando porque no he seguido línea, ¿no? Pero, por ejemplo, los medios han hecho una transición en Venezuela del mundo real al mundo digital, por todas las razones que ya les dije y por todas las que ustedes conocen. El público también ha migrado al área digital y generacionalmente mucho más. Ustedes le preguntan a una chica de 24 años o a un chico de 24 años qué medios consume y yo les puedo apostar que va a mirar para el techo y va a decir, yo no veo medios de comunicación. Y si dice uno, te puede decir YouTube, ok, o un podcast. Pero ¿tú ves el Nacional? Ah, no, ok. Ni escuchan radio. O sea, ojo, no es crítica, es la realidad. Entonces, si yo sé que los niños de 25 años, de 20 años, están en TikTok, ¿en dónde debo estar yo? Señores, tengo que generar contenido para TikTok, pero tengo que saber los números, en quién deben estar. Miren, esta mañana, ayer, un cliente nuestro me dice, Alfredo, y les voy a decir de quién, me dice, Alfredo, necesito los números de Valentina Quintero, ¿ok? Es momento de trabajar en los números. Y digo, no, ya los tengo, ya te los paso. Le pasamos la información de la web y de todas las redes. Estando aquí en plena charla, me escribió, me sorprendieron los números, ¿ok? Me sorprendieron los números, que yo pensaba que tenemos que hablar al respecto. ¿Qué pasó? Lamentablemente, los números no son muy buenos en unas cosas, en otras sí. Y eso es lo que debemos analizar. La web de Valentina me dice que no, que ahí no debo estar. ¿Por qué? Porque tiene un promedio de 1.100 visitas mensuales. Nada. ¿Ok? Entonces, ¿voy a hacer un esfuerzo para estar en ese medio, en la web de Valentina? Creo que no. Twitter, 980.000 seguidores, pero ya la cuenta está inexistente. No está en Twitter. Está en Instagram, sí, en Instagram tiene buenos números, pero ¿dónde está haciendo el trabajo maravilloso Valentina Quintero? En YouTube y TikTok. Si revisamos los números y la evolución de los números de Valentina, vemos que en YouTube está, pero extraordinariamente bien y va para arriba, ¿ok? Pero, y vemos TikTok también. Entonces, si yo quiero trabajar con Valentina o quiero enviarle una información a Valentina, debo adaptar esa información para TikTok y para YouTube. Perdón, y para YouTube. ¿Ok? Y así yo les puedo contar 30.000 anécdotas, 30.000 cuentos, 30.000 historias. Eh, Existe muy poca información del sector y ya lo sabemos. Sabemos poco hoy de audiencias, de rating. Las grandes agencias de publicidad del país, tipo Concept, Publicis, Ars, tienen sus propios estudios, sus propios software, pero la mayoría de esos software o de herramientas pertenecen a la corporación internacional a donde ellos trabajan. Está centrada en París, en Nueva York, etcétera. Y la información que tienen de los medios del país no es que esté mal, pero no está muy bien clasificada, no está tropicalizada, no está pensada por venezolanos en este caso. ¿Ok? Entonces, no es que yo estoy desdeñando esa información, pero hay que ponerle lupa. Ustedes se pueden meter en una página que se llama SimilarWeb.
Tú te metes en SimilarWeb y pones el URL y te va a dar toda la información. Pero si tú le dices a ellos, por la versión gratuita, que te dé el ranking de los medios de Venezuela, te va a dar un ranking, pero te van a aparecer medios de Perú, te van a aparecer medios de Colombia y no te van a aparecer muchos medios. ¿Por qué? Porque nosotros detectamos escudriñando esa página que no tiene buena clasificación. Hay medios que no los califican como medios de comunicación, sino por su sector. Por ejemplo, Meridiano es un medio de comunicación deportivo, pero la clasificación que le da SimilarWeb es deportes. Entonces, si yo voy a hacer el ranking de los medios de comunicación de Venezuela, Meridiano no va a aparecer. Y resulta que Meridiano es el número 3 de este país. El número 3 o 4, no recuerdo en este minuto. ¿Ok? Entonces, por eso es que tenemos que estudiar métricas, por eso es que tenemos que tratar de hacer el ejercicio de conocer esos números. Cuando tú ves los números de una página web, vas a empezar a ver una cantidad de datos que tú dices, bueno, ¿para qué me sirve a mí el rebote? ¿Qué cipote es el rebote? ¿Qué es las páginas vistas? ¿Qué es la duración de visitas? Al principio, al principio yo tampoco entendía nada, pero después fui entendiendo y yo dije, ah, claro, el porcentaje de rebote es el tiempo que pasa, sí, ¿cuánto? Ya me enredé. El rebote es el tiempo que tú estás en una página que puedes estar puedes seguir adentro o te vas. O sea, estos son los que entran en el home y se van. Si un medio tiene un alto porcentaje de rebotes, que la gente entra, ¡pum! Y se va. Y si a eso le sumas la duración, es decir, si tiene un rebote alto y la duración es muy poquita, es decir, 2 segundos, la gente entra y se va. Ya termino. Yo hablo de esto y me pongo a hablar. Eh, Fíjense, el estudio que nosotros hemos hecho, descubrimos que hay una gran disparidad con los medios del país. El 60% de los medios, la cifra no es exacta, pero aproximadamente el 60% de los medios de este país está concentrado en Distrito Capital, en Caracas. Apenas un 30, 40 está en el resto del país. Entonces, los medios están atomizados en Caracas. Entonces, ¿trabajamos más con los medios de Caracas o trabajamos con los medios del país? Me voy con Panorama, me voy con el Impulso. Por ejemplo, el caso del Zulia es interesantísimo porque Panorama, que era el número 1 del Zulia, hoy no tiene versión web, hoy no tiene impreso. Y entonces nos preguntamos, ¿Panorama es o no es? ¿Lo incluyo o no lo incluyo? Si nosotros analizamos las métricas de Panorama en las redes, vamos a ver que puede ser, que es si no es el 1 o es el 2 en Instagram, por ejemplo, del Zulia. Siguen haciendo un trabajo importante, pero en otro medio, en otro canal. Eso lo tenemos que saber, ¿ok? El tráfico de los medios en Venezuela, a pesar de todo lo que yo les estoy diciendo, sigue creciendo. Ahorita tenemos un promedio de unos 52 millones de visitas mensuales. Sí, nos sorprendemos por esa cantidad, pero ahorita les voy a bajar la alegría. El tiempo de Bogotá, el tiempo de Bogotá registra mensualmente 61 millones de visitas mensuales. Un medio colombiano abruma a 600 y pico de medios venezolanos. Nos da tristeza, sí, pero bueno, esos son los números con los que tenemos que trabajar, ¿ok? Pero también les digo otra cosa, al analizar los medios latinoamericanos y compararlos con los nuestros, sí, los números web de las visitas a web de los latinoamericanos es abrumador, pero la presencia de ellos en redes sociales es muy baja. Visiten el Instagram, visiten las redes del Tiempo Bogotá y es casi menos de la mitad de lo que tiene la Patilla, por ejemplo. La Patilla puede tener 8 millones de seguidores en Instagram y el Tiempo Bogotá con sus 61 millones de web tiene apenas 1 millón y pico. Entonces, por eso es que de las realidades, por obligación, por necesidad. Exactamente.
así como en las diarias y en las revistas, y bueno, no les quitaron, bueno, Exactamente, allá sí, sí, perdido. exactamente. Eso pertenece a su presupuesto mensual o semanal, y las empresas siguen apostando a eso. Entonces, no se han visto la necesidad del online, al menos aquellos países que se han visto una legalización de la comunicación, parecían Así, hasta como Ecuador, que también subieron sus números. así es. Es que ustedes revisan primero pueden buscar y conseguir los números de América Latina. Hablemos de América Latina, pero buscamos los de aquí y no los conseguimos. ¿Ok? Entonces, pero es así. Nosotros, nos guste o no, tenemos que vivir con eso. Somos una isla. Fíjense, los españoles nos hablaban, ay, tenemos data de Bolivia, de Colombia, de Perú, de Chile, pero de nosotros no tenemos. ¿Y acaso nosotros en Venezuela, nosotros no generamos data? Claro que sí. Tenemos en este minuto a unas 30 personas conectadas en esta charla y bueno, eso quiere decir que hay gente que está trabajando, pero nosotros ahorita desconocemos números de nuestro sector. No sabemos cuánto representa nuestro sector en el PIB del país. O sea, desconocemos mucho y trabajamos realmente con las uñas y trabajamos a oscuras y trabajamos, bueno, por pasión. Y muchas de las cosas que las hacemos por intuición. Yo lo que les quiero transmitir hoy es que debemos procurar en lo posible sustentar nuestras estrategias y todo el trabajo que hacemos con data. Porque, repito, cuando yo recibo mi reporte de monitoreo, yo digo, ah, sí, 70 publicaciones. Entonces vamos al cliente y le decimos, sacamos 70 publicaciones. Ah, mira, tenemos tantos centímetros, perdón, acabo de decir me fui para el siglo pasado, perdonen. Sacamos tanto, tenemos tanto, tuvimos un ROI de $7.000. Ajá, ajá. Pero tú me quieres decir qué medio es perolito.com. ¿Quién ve ese medio? Dame los números de ese medio, porque tengo 20 publicaciones en perolito.com y no estoy, como dijeron mis colegas acá, en el estímulo, porque yo no estoy en efecto cocuyo, porque yo no estoy en Hispano Post, en el Pitazo. Ah, sí, no, pero si saliste una vez, ajá, pero a eso es a lo que quiero decir. Y nosotros también caemos en ese juego. Nosotros nos permitimos transmitirle al cliente que salimos 70 veces pero en un 80% de medios que realmente no son relevantes para el cliente. Por eso es que yo hablo de cantidad y calidad. Yo personalmente se los digo y se lo he dicho a mis clientes y a mi equipo. Yo prefiero estar en una publicación de un medio realmente relevante e importante que estar en 30 que no me aportan mayor cosa. Yo sé que puede haber detractores con respecto a este tema. Cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su propia experiencia y lo rico de esto para mí es poderla compartir. Porque si nosotros pudiéramos sentarnos todos en torno a una mesa, estaríamos 4 días hablando de este tema. Pásala un momentico. Yo les voy a dar una breve, un overview breve de lo de cifras que me parecieron interesantes compartirlas con ustedes. Nosotros sabemos que tenemos muchísimos medios bloqueados, que solamente puedes verlos vía VPN. Pero nosotros hemos detectado que las visitas en los medios que solamente se pueden ver con VPN están creciendo. Nosotros qué pensaríamos que como están bloqueados, no se pueden ver, entonces las visitas bajan. No, señores, las visitas están aumentando. Es y eso lo hemos medido. Como se están acercando las elecciones, hay más consumo de información. Y no me maten y me perdonan, pero yo lo digo, yo soy de los que piensa que el que no está informado en este país es porque no quiere. Me perdonan, no me vienen mal, no me den out, pero esa es mi opinión. Que no podemos ver lo que nosotros veíamos, sí, no lo podemos ver como lo veíamos antes, no lo podemos conseguir donde lo teníamos antes, pero yo tengo donde buscar y se van a sorprender. Recuerden que les dije 650 medios en este país. Los medios han evolucionado a pesar de las dificultades. Y hoy en día tenemos variedad de propuestas. Ahorita
no solamente hay medios especializados en nichos o en fuentes informativas, hay medios que trabajan el periodismo también, hay medios narrativos, hay medios ay Dios, de investigación, hay medios bueno, se está haciendo un trabajo extraordinario. Yo he conseguido medios que me han sorprendido y digo, pero bueno, hay uno que se llama Caracas Chronicles, hay uno 058, hay medios en cantidad. Una cosita que descubrimos también es que nosotros tenemos el estado número 25. Tenemos el estado 25 y el estado 26. Hablo a nivel geográfico del país. Nosotros tenemos 25 estados, pero uno de esos 25 es las dependencias federales. Y para nuestros efectos de contabilización no los metimos, nos quedamos con 24. El número 25 es un grupo de medios que nosotros lo llamamos no indica o medios crípticos. Son un grupo de casi 32 medios que no sabemos dónde están, no sabemos quién los hace, no sabemos quién está detrás de ellos, no sabemos, no tenemos un correo para mandarle una nota, no, nada, no sabemos absolutamente nada de ese grupo. Y ese grupo tiene un importante tráfico, son medios, hay medios que tienen más de cuatro, más de... Sí, sí. O sea, que tiene buenas cifras. No voy a hablarles de cifras porque no lo recuerdo, pero no sabemos dónde están. Están haciendo un buen trabajo, están haciendo, tienen público, pero no sabemos quién está. Sí, no, no. Mix, ellos generan, sí, hay medios que generan información muy serio, muy todo, pero no sabemos dónde están. Entonces, por lo tanto, no indica, ¿ok? Y es un grupo fuerte. Yo les, online, todo es online. Yo les hablo de todo. Hay mucho político, hay mucho político, ¿ok? Ese es el estado 25. El estado número 26, y esta es una de las grandes cosas que nosotros hemos descubierto, es la diáspora venezolana. Nosotros, y es un público que no se ha desligado del país y que está generando información, está llegando a un público más grande del que nosotros pensamos. Nuestra conclusión es que los venezolanos que viven fuera no se han desligado del país. Y sabemos, y sabemos que muchos creen que saben más que nosotros, que vivimos aquí. Y nos pelean y nos luchan, ¿no? Eso no es así. Ya ustedes saben cómo es la historia, ¿no? Em, y resulta que nosotros hemos detectado, si no me equivoco, son como 30 medios en 8 países. La mayoría están concentrados en los Estados Unidos y específicamente en Florida. Yo les pregunto a ustedes, medios de Florida, y ustedes van a poder decir IBC, EBTV, en donde trabaja Carla Angola, donde está, o sea, porque muchos periodistas venezolanos migraron a los Estados Unidos y están haciendo periodismo sobre Venezuela y para los venezolanos. Entonces, ¿lo contabilizamos como medio venezolano? Para mí sí. Entonces, yo lo que les digo es que tenemos que tomar en cuenta también los medios de la diáspora, porque están concentrados en Venezuela y llegan a una masa de casi 8 millones de personas. Entonces, cuando nosotros vemos las métricas y decimos, mira, X medio, para no ponerle un nombre, eh, tiene 5 millones de visitas. ¡Wow! Tiene 5 millones de visitas. Pero resulta que el 50% de esas visitas se generan en Venezuela. ¿Qué pasa con el 50% restante? Entonces, esos 5 millones se convierten realmente en 2,5 millones de visitas. Pero cuando el medio viene a hablar con nosotros, yo tengo 5 millones. Entonces es lo que les quiero decir. Ah, no, pero espérate, no son 5, son realmente 2,5. ¿Ok? Y de esos 2,5, ¿cuántos son falsos? ¿Cuántos X? Ahí nos ponemos y entonces ves que las visitas no son realmente las que son. Entonces nosotros medimos, tenemos un ranking nacional, pero también tengo un ranking de visitas, tengo de ranking de visitas en Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Si no analizamos esos números, no vamos a estar muy, muy, muy claros. Nuestros clientes que tienen intereses en Estados Unidos necesitan, o para ellos es muy importante, el conocer estos medios que yo les estoy diciendo. Si un cliente vende X
producto en Estados Unidos, ¿no sería bueno tratar de llegar a esos medios también? Y los venezolanos que consumen afuera, productos venezolanos. Y están pendientes de Venezuela, entonces no nos olvidemos de ellos. Entonces, por eso es que yo les digo que tenemos 26 estados en este país, ¿ok? Eh, perdón, pásamela. Ok, fíjense, una de las cosas con las que nos enfrentamos primero es cuál era la población de Venezuela. Yo les pregunto a ustedes cuántos somos en este país y las respuestas van a ser muy variadas. Según el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que es por donde tenemos que regirnos, en Venezuela somos 31 millones de personas. ¿Ok? Pero ¿y la diáspora? Ese fue el gran problema que nos enfrentamos, ¿ok? Ajá, si la ONU y los organismos internacionales nos dicen que se fueron 8, 31 menos 8 me da. Por eso es que nosotros hablamos que en Venezuela somos 26 millones y 400 mil personas, aproximadamente. ¿Ok? De la edad promedio del venezolano es 28 años. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, para saber si nuestro contenido es más juvenil, es más adulto, etcétera. En cuanto a género, la proporción es prácticamente la misma, 50% mujeres, 49% hombres, y bueno, rural contra urbano es brutal. La población venezolana vive prácticamente en Venezuela. Dale la siguiente, porfa. En cuanto al uso de Internet, estimamos unos 16 millones de personas que se van a... Yo me sorprendí con este número, porque si no tenemos luz, no tenemos conexión, etcétera, 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 tenemos a 16 millones de personas conectadas a Internet. Ojo, no es todos los días, no es a cada minuto, no es a cada rato, pero hay gente que tiene acceso, 16 millones de personas que tienen acceso. De esa cantidad tenemos 13 millones de usuarios de redes sociales. ¿Ok? Es el 51% de las personas que tienen conexión a Internet usan las redes sociales. Y de esa cantidad de personas, 78% son adultos, es decir, están por encima de los 18 años. Entonces, ¿nos interesa nos interesa llegar a ese público? Claro que nos interesa, pero el punto es en dónde está ese público, qué medio consume. ¿Realmente consume el pitazo? ¿Realmente consume el estímulo? Se van a sorprender. Pasa al siguiente. Sí, fíjense, cuando hacemos trabajo de redes, ya yo me estoy yendo para otro lado, pero igual yo les echo el cuento. Cuando nosotros hacemos contenido para redes sociales, debemos estar siempre eh, pendientes o velar para llevar a ese público al contenido real en el que yo quiero que consuma. Es decir, si yo estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, qué sé yo, la idea es que yo trate de jalar a ese público a la web de mi cliente para que vaya a ver la información que quiere. Esta lámina habla de esto. El 64% de los usuarios de Facebook, perdón, el 64% usa Facebook para entrar para hacer el link a una web, ¿ok? 12% viene por Twitter, bueno, un 10% por Pinterest, y aquí lo ven, 7,34% por Instagram. Y recuerden que Instagram no nos permite hacer links, sino tenemos que poner la frase famosa de visita el perfil para que vea el link. Sí, pero exactamente, pero no, Instagram no nos ayuda mucho. Por eso es que yo siempre digo, ¿te conviene estar en Instagram? Sí, con ads, claro. Pero si estás haciendo un trabajo orgánico, cuidado con lo que están haciendo. Y fíjense en los números. Por ejemplo, yo hice, no me estoy haciendo cuña, pero yo publico mucho de la información que nosotros levantamos en LinkedIn. Y yo mismo me he sorprendido en LinkedIn. LinkedIn, este, es uno de los canales más idóneos para el trabajo de comunicación corporativa. ¿Ok? Ojo, hay que ver a qué público me quiero dirigir. Pero si ustedes quieren llegar a los profesionales, si no están allí, están out. Nosotros detectamos que el 75% de los medios de este país no usa LinkedIn. No lo usa. ¿Ok? Entonces, deberían estar allí, desde mi punto de vista, sí. ¿Y en dónde está la mayoría de los medios venezolanos en redes sociales? En Instagram. Hace 6 años estaban en Twitter. Twitter era la reina, ahora no.
Ahora no. Twitter está de tercero. El número uno es Instagram. El número dos es, si no me equivoco, es Facebook. Pero Twitter ha bajado. Entonces, lo que les quiero decir es que hay que estudiarlo para saber en dónde debo estar. Si mi público está más en Facebook, bueno, debo trabajar más Facebook. ¿Ok? Pasamos a la siguiente, porfa. Y para saber qué perfil. Claro, exacto. La red es un canal. La red es un canal. Tú me dices cuánto tengo y ya, yo me callo. Voy. Eh, pásame esta. Miren, me quedo con esta lámina que para mí es sumamente importante. Según nuestros amigos de Espacio Público, ellos nos dieron esta información. Porque ahorita no, las redes sociales y en la web nadie ve nada, que la web no sirve para nada. Yo les estoy demostrando con esta tablita que la web es vital para nuestro trabajo. Las web de los medios de comunicación, ¿ok? El 31% de los venezolanos que usan Internet busca información en las redes sociales y el 30% lo busca en la web. Es decir, que entre las dos sumamos 61%, ¿ok? Pero fíjense, si ustedes están obviando los medios digitales con versión web, cuidado, porque el 30% del venezolano busca información allí. Estos números que vemos abajo es el porcentaje de área metropolitana respecto al país. En cuanto a redes sociales, el 34% de la zona metropolitana usa redes sociales y el 28% del resto del país. Igual esta, 30%, o sea, los números son más o menos igual. 23% busca información por WhatsApp. ¿Es canal o no es canal? Sí, Estos grupos que se generan sí, sí. Ojo, esta agencia, hay periodistas que han creado su propio grupos es, que no pertenecen a así es, así es. Así es. Yo no te puedo decir cuál fue la metodología que ellos usaron porque yo no la sé. Yo solamente tengo este dato que me llamó la atención del 23%, ¿ok? Porque lo mismo pasa con Telegram. Hay muchos medios y periodistas que están haciendo un muy buen trabajo en Telegram y se está haciendo unos informes, unos reportes en Telegram impresionantes que realmente valen la pena. Pero lo que te puedo decir es esto, que es un 23, porque ah, a ver, hay periodistas como Olavarrieta. Olavarrieta no tiene una web, pero los números de Olavarrieta en YouTube, en TikTok, en redes sociales, es impresionante los números que él tiene. Y en Telegram. Exactamente, entonces, por eso es que yo le digo que se han transformado, que han evolucionado y que, bueno, no los descuidemos. 9% se informa por televisión, pero bueno, aquí sabemos mucho por qué. Porque sí, llega la televisión a todo el país, pero ¿qué informan? ¿Hasta dónde informan? Acuérdense que... Y lo mismo, bueno, un poquito más en radio. Sí, radio es el número uno del país, pero apenas un 8%. Yo les quería mostrar otras cosas que tengo hoy, pero no nos va a dar chance. Ya me están diciendo que corte. Este, sí, sí, se las comparto. Ahí van a ver información, por ejemplo. Y ahí tengo una tablita. Pásala rapidito y ya, Tamara, termino. Que me van. Pasa una más, una más, una más. Fíjense. Esto es un resumen de más o menos la cantidad de medios que tenemos nosotros en Venezuela, ¿no? Ojo, no están todos porque jamás voy a llegar a todos. Nosotros hemos contado 650 y los hemos dividido los hemos clasificado de esta manera. Tenemos 306 medios que calificamos como portales de noticias, 150 radios, ahí involucramos noticieros de radio, programas de radio y emisoras y circuitos de radio. En televisión tenemos también programas, noticieros y canales de televisión. Entonces, ustedes van a decir 66 diarios y periódicos son digitales, ¿ok? Lo que pasa es que estos 66 diarios y periódicos se autocalifican como tal.
sea, ustedes ven sus perfiles y dicen, soy el primer periódico de que no sea impreso, eso es otra cosa, pero es la descripción que ellos mismos dicen de ellos. Tenemos 66 diarios y periódicos, 48 televisión, 25 revistas. Lo que pasa es que hay revistas digitales y revistas impresas. Tenemos esto que dice solo redes sociales, que apenas hasta este momento teníamos registradas 23, son aquellos medios que solo trabajan en redes sociales, Instagram, Twitter, etcétera. Y estos van a duplicar esta cifra de 650 porque son muchísimos más. Lo que pasa es que es un trabajo de ir revisando, ir buscando, ir metiendo. Web de periodistas son webs que son de periodistas, tipo La Barnaghi, Valentino, bueno, todos los periodistas, la de Valencia, Sandy Aveledo, etcétera, ¿no? Que son periodistas que tienen su propia web. 9 agencias de noticias venezolanas. 4 blogs, hay muchísimos más, pero esos son los que tenemos nosotros contabilizados y 2 grupos de medios. Estamos empezando a revisar los podcasts para tener también un poquito de idea de esto. Pásame una más. No, este reporte es hasta marzo. Esto es marzo. Ok, miren, esto es bien interesante y ya me callo, Tamara. Eh, Fíjense, nosotros evaluamos y vimos los medios que más visitan los venezolanos y van a ver un poco la disparidad. Esto lo vimos por edades y por sexo. Las mujeres revisan, solamente colocamos 3 medios, ¿no? Las mujeres ven más revistas, agencias de noticias y radio. Les recalco que es web, no es que escuchan radio, es que visitan web. Hombres, televisión, portales de noticias y diarios. Y cuando analizamos los medios que ven los hombres, o que vemos los hombres, es deportes, noticias económicas, el hombre ve mucho política, bolsa de valores, criptomonedas, etcétera. Pero fíjense, los chicos de 18 a 24, el número 1 es diarios y periódicos. Esto me llevó la gran sorpresa. Si los chicos no leen, si los chicos no saben nada, pero esos son los números que nos da, que ellos consumen más diarios y periódicos. De segundo, radio y de tercero, portales de noticias. No, pero, Online es todo, ¿cómo, todo cómo haces online. para obtener estos datos? O sea, ¿en qué te basas? O sea, ¿cómo recabas esta información? Bueno, justamente buscando en todas estas páginas, yo tengo canales de información para obtener toda esta data. O sea, la data que yo manejo es totalmente fidedigna. El gran trabajo que nosotros hacemos es estudiar esta data, analizarla, recopilarla y tener una visión panorama. ¿De dónde la sacamos? De muchas páginas que ofrecen esta información y de otros servicios pagados por nosotros. Pero es data pura que saca Google. Nosotros lo que hacemos es agruparla e interpretarla. En el segundo grupo tenemos 25, 34 años. Fíjense que ven más portales, radio y agencias. Y así vamos viendo. ¿Ok? Que cada grupo tiene sus propios medios y sus propias preferencias. Vamos una más. Aquí les resumo un poco más o menos el panorama por estados. Esto es la cantidad más o menos de medios general que tiene cada estado. Y vemos que el Distrito Federal tiene 209 medios, es aplastante con respecto al resto del país. Le sigue la diáspora que tiene 49 medios y después el Zulia con 48. Ojo, estos números no son absolutos, son números que los tenemos hasta el día de hoy, pero sabemos que esto va a aumentar. Lo que les quiero decir que el país tiene más medios de los que tenemos, que ahorita tenemos un trabajo que hacer muy duro para saber en dónde tenemos que estar. Pero como les dije anteriormente, si un medio en nuestro ranking está en el número 400, no lo desdeñen, no digan que no funciona, porque primero tienen que pensar a quién le quiero hablar, en dónde le quiero hablar, y recuerden que quizás ese medio en Puerto Ordaz es el número 1. ¿Ok? Para que sepan, el medio número 2 de este país es ESPN Venezuela, por ejemplo, para que vean que lo que pensábamos no es lo que es. Entonces,
Por eso es que es importante saber y tener mucho cuidado con la cantidad y la calidad. Les agradezco mucho porque de esto podemos hablar tela, ¿ok? Porque aquí hay que tomar en cuenta finalmente también, no solamente las métricas de los medios, tenemos que también medir la reputación del medio y de los periodistas que están, ¿ok? Y una serie de variables que son las que nos van a decir, a mi cliente X le conviene estar aquí, le doy la entrevista a fulano. Son factores que tenemos que tomar en cuenta, no solamente las métricas. Agradecido y con muchísimo gusto les respondo las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias. No, 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 no. Creo que ha sido bien, bien interesante para todos. Y en el chat también actual es que en Instagram los seguidores se pueden comprar y por esos números, reales o falsos, las marcas pagan y el link de una web es permanente. Siempre hay incógnitas. O bueno, la profesora Xiomara Yamil Zambrano, que también está conectada desde España, dice, habría que incorporar los reportes vía inteligencia artificial porque hoy en día les puedes pedir un resumen de noticias o las noticias más importantes del día por país, por zona, por tema, lo hace. Y ella también nos comentaba que hicieron un estudio en la Universidad Católica y uno de los canales más importantes para los estudiantes es el WhatsApp corporativo. Entonces, bueno, como dice Julio Alcalá, que también está sumado aquí a la reunión, dice, hay que hacer un maratón de este tema de varios días porque es muy interesante. Entonces creo que chévere, esta reunión nos puede dar un punto de partida para seguir reuniéndonos como comunicadores corporativos, para actualizarnos, para profesionalizarnos cada vez más y bueno, y para hacer unas estrategias en conjunto, si se quiere, para que ayudarnos unos con otros, colaborar y entender los modelos, las metodologías, las métricas y hacer un buen trabajo, que es básicamente lo que queremos. Sí, exacto, ser más profesionales y cada día apuntar mejor a elevar el perfil de nuestro trabajo. Bueno, claro, y hacerle entender a los clientes. Ya, exacto. Tamara, el tema de la investigación, de cómo incidimos en el Producto Interno Bruto del país, sería interesantísimo hacer esa investigación que nos decía el profesor, porque ciertamente ha cambiado todo, pero nunca hemos vuelto a hacer ningún tipo de métricas en este sentido. Así es. Bueno, como tú mismo dijiste, esto da para un maratón y para mucha tela que cortar, pero nos tenemos que despedir. Muchas gracias a todos los participantes virtuales, presenciales. Le voy a agradecer muchísimo la presencia del equipo de Conecta News, al equipo de Media Office, a la gente que se conectó también de manera digital, a nuestros coordinadores tecnológicos, la gente del Photoshop. Y por favor, síganos en @redcomunicorpo para seguir con estos temas y nos propongan otros temas más. Saludos también a Elsie Manzanares de Monitoreo Digital, por supuesto a Alfredo Grafe de Press Release y bueno, y a la gente de Corporate Excellence que de verdad con mucha excelencia nos explicaron todo lo relativo a la reputación corporativa, que bueno, obviamente ellos están en otras lides. Bueno, muchas gracias, buenos días y espero que sigamos conectados. Chao.